¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo andas? Sí, recién llegado acá a Córdoba. Nada, venimos a hacer una visita flash. Sí. Tenemos una sesión ahora el día de mañana, domingo, y partimos de vuelta. De vuelta a Buenos Aires. De vuelta a Buenos Aires. Bueno, esta vez nos encontramos con Juan Manuel Giordano, que justamente nos va a contar un poco su trabajo, cómo empezó, en qué está y hacia dónde va a futuro. Pero bueno, luego... Un poco, sí, medio resumido. Bueno, hay gente que no me debe conocer. Me llamo Juan Manuel, nací en Córdoba, mira qué loco, nací en Altagracia. Vine a veranear mucho tiempo a Altagracia, porque mis abuelos vivían acá. Y me encanta Córdoba. Yo dije, en un momento vuelvo a vivir para acá. Y bueno, este cordobés, con acento medio porteño, trabaja con energía. Trabajo hace ya, digamos, formalmente desde el 2012, que decidí dedicarme a hacer lo que hago, ¿sí? A trabajar con mucha gente en distintas partes del mundo, trabajar en Argentina, trabajar en Chile, trabajar en Brasil hoy por hoy. Acabo de volver de España, después bueno, nos toca Irlanda, nos toca Inglaterra, abriendo cada distintos lugares, Italia, nos estamos viendo Portugal, se van abriendo un montón de proyectos en distintos lados. Ya estuve trabajando en Colombia mucho tiempo, en México y hoy por hoy le estoy dando más importancia también a Argentina, que la tenía un poquito olvidada. Y nada, y hoy dedicándome full time a lo que hago, ¿sí? Lo mío es un proyecto extraño. Yo trabajo primero empecé inicialmente enseñando, ¿sí? Enseñando técnicas de sanación en base a vibración, ¿sí? Y en base a sonido. Enseño algo que se llama Tameana. Hoy no lo estoy enseñando tanto, hay otras personas que lo están enseñando más que yo. Y ha crecido muchísimo. Hay gente que enseña también en Australia, en Suiza, hay gente que enseña en Canadá. No tengo la menor idea, pero es algo que se expandió muchísimo. Hay grupos muy grandes en México, muy grandes en México. Hay Colombia también, en Brasil también, en España. En España hay grupos muy grandes también. Y bueno, nada. ¿Y por qué pensás vos que se expandió así sin que vos quizás lo hayas generado? Yo creo que mi función, ¿qué hace Juan Manuel? Juan Manuel es lo que hoy se llama un canalizador, un medium, alguien que percibe algo y lo transmite, ¿sí? Entonces yo creo que enseñar algo también era parte del mismo proceso, era percibir algo y transmitirlo lo más literal, digamos, de la forma más correcta que tenga que transmitirse, más pura, y eso aseguraba un resultado de que eso iba a funcionar. Bien. Entonces mi función fue transmitir eso. Digamos, canalizarlo y compartirlo como para que eso pueda llegar a las personas. Que esta Tameana también es una técnica de vibración que apunta a la sanación. Literalmente es eso, pero desde la vibración. Generar frecuencias distintas en el cuerpo humano para generar procesos de sanación. A veces muy rápidos, a veces muy lentos, pero generar eso, generar todas las condiciones desde la vibración. De formas simples. El concepto era ese, tiene que ser de formas simples, que pueda llegar a muchas personas, que lo pueda hacer un niño. Hay niños en distintos países que hacen Tameana. Y inicialmente tuvo mucho crecimiento en las comunidades que trabajan con Reiki, porque era más fácil entender el concepto de lo que uno estaba enseñando. Exactamente. Y creció a pasos agigantados. Y cada vez crece más y ahora estamos viendo la idea de poder hacerlo, hasta poder hacer una forma online, porque hay gente de otros países que no llega. Juan Manuel no se divide y bueno, hay gente que enseña en otros lados, pero también hay personas que dicen yo quisiera aprender con vos y justo también lo agarra Juan Manuel que no quiere enseñar tanto, entonces es como una mezcla y bueno, buscar distintas variables que hoy la comunicación te permite, exactamente.
Y nada, así inicié mis primeros pasos. Y en paralelo empecé a llevar experiencias de canalización, ¿sí? de esta energía en formas de retiros o en forma de reuniones o sesiones donde yo trabajo con 50 personas o ahora en Rosario 140 personas, con grupos muy grandes en donde yo trabajo con todos, uno por uno. Sí. Son sesiones muy intensas, son muy fuertes. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo quedás vos después de una sesión con 140 personas? Yo quedo bien porque la gente cree que es tu cuestión física la que vos estás poniendo y en realidad si vos sos realmente un canal donde se transmite energía a través tuyo, vos estás totalmente, no totalmente, en parte también te cansa, hay una cuestión de sostener 130, 140 personas que te demandan algo. Y vienen por algo. A mí está pasando hoy por hoy que se acerca gente con enfermedades muy serias. Entonces, primero, moverte a un costado de que vos no tenés la responsabilidad de generar la sanación de esa persona, simplemente vas a abrir energía y algo puede pasar. En general pasa, pero no tenés que entrar en ese juego de vos simplemente sos un canal y mantenerte lo más neutral en ese camino que vos estás generando. Digamos, yo me abro como canal y veo y dejo que la experiencia pase. Puede o no pasar, no depende de mí. ¿Sí? Hay personas que no sé, el milagro que puede pasar o no lo sé. Entonces, por eso mi energía en sí está cuidada. Yo trabajo y son bastante intensas las sesiones, pero mi energía se cuida. Digamos, termino bien, que yo a veces termino con mucha energía, podría salir a correr. Mucha hambre, sí, te agarra hambre, pero no, son procesos manejables y bien. Y bueno, nada, las sesiones y después el tema de retiros, que en general hago muchos retiros cuando voy afuera. Acabo ahora de volver de España, hice un retiro en Palma de Mallorca y otro en Punta de Couso, que eso es en Galicia, en una puntita. Bueno, y ahora viene otro en Sao Paulo, en Brasil, después viene en Cusco un retiro de 10 días y así seguimos. Y después viene la isla de Pascua y después en septiembre viene Irlanda y viene el sur de Inglaterra, toda la parte de Avalon y después sigue Alicante, ya sí, es bastante intenso. Seguirle la agenda a Juan Manuel, a pesar de que se proponga, dice no viajo más, ocurre todo lo contrario. Sí, ocurre lo contrario. Sí. ¿Y vos cuando antes de empezar a hacer todo esto, vislumbraste, imaginaste que podías estar haciendo hoy, en 2018, algo así? No, qué sé yo, digamos, Juan Manuel ha tenido como, hablando de Juan Manuel como de un tercero, y yo autoobservándome, digamos, un antes y un después. Mi formación siempre ha sido muy racional, a pesar de que mi mente no es tan racional. Soy lógico, pero en mi mente no es tan racional. Digamos, esta cuestión mística estaba medio disfrazada en mi infancia. Yo creo que como que uno sale del closet a los 30 y pico de años y eso empieza a no controlarse. Claro. Decir que eso tenía que salir. Digamos, yo cuando empecé a estos procesos de canalización, algo me dijo, deja que salga o te enfermas. Y me hizo gracia porque una vez, estando en Rosario, vino una doctora que también era una canalizadora y me dijo, y sin conocer mi relato, ella me dijo, no, porque algo me dijo, si esto no lo dejo salir, me enfermo. Ay, dije, y te habían dicho lo mismo. Y después me acuerdo de haber encontrado una mujer en Chile y estaba enferma. Me dijo, es que yo antes hacía esto. Y yo le dije, tenés que seguir haciéndolo porque es energía. La energía entra y sale. Si vos no la das, te enfermas. Pero bueno, volviendo al relato. Y en ese ida y vuelta, alrededor de los 30 años, tuve que decir, dejo que esto empiece a salir. Después le voy a dar una forma, que eso me llevó bastante tiempo y aparte fue un periodo bastante conflictivo para mí. Juan Manuel viene de estudiar administración de empresas, trabajé mucho en empresas de investigación de mercado, en empresas multinacionales y dar el paso y decir, bueno, me dedico realmente a esto, fue conflictivo, fue muy conflictivo. Tuve unos 10 años que
Me llevó a averiguar, hablar con psicólogos, investigar mucho por un lado. Me sirvió mucho investigar sobre el chamanismo, cómo eran realmente los estados alterados de conciencia dentro del chamanismo. Me sirvió mucho investigar sobre las culturas. Yo tengo mucha influencia, pienso yo, en mi trabajo por la forma en que se da en las culturas nativas americanas, norteamericanas, en entrar a determinados estados para encontré sanadores en culturas como los navajos y todo, donde había movimientos energéticos muy fuertes que no los hacía cualquiera. Entonces, de ahí empecé a darle una estructura, a ver qué era lo que yo hacía, qué es lo que pasaba. Y después, por otro lado, en paralelo es si yo lo quería hacer, que eso fue la parte más difícil. La decisión de querer hacerlo. Es como salir de un mundo que uno cree normal y natural para entrar a un mundo medio antinatural. Es un mundo totalmente subjetivo, raro. Esa era la palabra que usaban mucho. Es extraño. Entonces sí, bueno. Pero después, una vez que empezás a convivir, logras hacer una fusión interesante. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo lo manejaste en tu familia, por ejemplo? Con mi familia... ¿Qué decía gente? Tardé mucho tiempo en contarlo, hasta que se fueron enterando. Fue así, no es que yo me senté a contarlo. Sí, lo empecé a conversar con mi esposa, de a poco, porque ella se casó con un sujeto y hoy está casado con otro sujeto. Entonces, es como reencontrarse con un Juan Manuel y pienso yo que en el caso de ella es volver a elegirlo, con todo lo que eso implica. Porque para Juan Manuel fue un aprendizaje. Pienso que para ella volver a encontrarse con un sujeto distinto es también un aprendizaje. En general, yo siempre trato en realidad en lo que es el tema de relaciones, de mostrarme siempre bien parado. Digamos, no sé si era mi naturaleza escorpiana, pero siempre, digamos, los duelos y las crisis vienen por dentro y por fuera está todo sereno. Entonces eso también es complejo en Juan Manuel. Pero yo creo que logramos encontrar un buen balance, porque el empezar a dedicarme a esto determinó que obviamente tengo que entregar mi vida a esto, ¿sí? De lleno. Trabajo con mucha gente, conozco gente de distintas partes del mundo, hablo mucho con cada persona con la que me encuentro, me entero de muchas cosas, veo problemas serios. En general la gente se acerca por problemas a mí, no se acerca al margen de te quiero saludar y te quiero contar lo que me pasa. Entonces implica fortalecerte a vos como individuo. Digamos, al margen de lo que pueda pasar energéticamente, es lo que te pasa a vos como ser humano en crecimiento, de encontrar el dolor en el otro, en bueno, ¿qué hago con lo que estoy tomando del dolor del otro y qué siento yo que puedo darle una visión como para que él elija un camino distinto o que vea algo que no está viendo? Entonces empecé a descubrir muchas facetas en mí, en esa interacción con las personas, que me hizo madurar mucho. He visto mucha gente con dolores serios y problemas realmente serios, en estados muy críticos y bueno, como yo siempre decía, por lo menos ese contacto que tenga conmigo, que le sirva, que sea algo milagroso. Me acuerdo hace unos años, estando en México, que me invitaron a dar una sesión en un penal de menores. En mi vida había entrado a un penal, a una cárcel, realmente. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué hago yo acá? Y dije, bueno, algo me trajo acá. Me acuerdo que puse a rezar, dije que sea lo que Dios quiera y lo que pueda dar, que sea lo mejor. Y realmente fue una experiencia mística. Eran 40 chicos de 17 años. Eran dentro de la categoría más terrible dentro del penal. La mayoría yo creo que eran asesinos, eran asesinos. Habían asesinado, y nada. Y dije, ¿qué hago yo acá? ¿Cómo les explico lo que va a pasar, lo que voy a hacer y qué va a pasar con ellos? Y fue flipante, como dicen los españoles. Y para mí fue impresionante. Entonces dije, ahí es donde empezó a tomar valor. Yo creo que esos son los hitos donde empieza a tomar valor tu trabajo. Decís, bueno, lo que estoy haciendo vale. Hay algo acá que está pasando. Esto que decías vos, ¿por qué creció tanto también? Y yo creo que creció porque da resultados.
Cuando las cosas dan resultados, crecen. Es como mágico. Yo no tenía que hacer nada. Eso iba a dar resultados, eso funcionaba. Bueno, esto también. Entonces empecé a descubrir que, digamos, algo que... me acuerdo que dentro de las charlas que tuve, cuando tuve que averiguar mucho qué es lo que me pasaba, que hablé con un montón de personas, recuerdo que esos años hablé con un practicante de chamanismo de una fundación Harner de Estados Unidos, que dio la casualidad, él era el responsable acá en Argentina y era a su vez en ese momento el director de marketing de una aerolíneas muy grande alemana, por no darla así nombres. Y para mí fue una asociación re loca. Dije, ¿cómo hace esto esta persona y a su vez se dedica a esto? ¿Cómo lo llevó? Y conversando con él, él me dijo, él hablaba sobre chamanismo. Entonces me explicó, usar la palabra chamanismo para mí, yo prefiero usar la palabra curanderismo, porque dije, Juan Manuel, vos hoy por hoy te defino como un curandero, alguien que ayuda a curar a alguien, o un hombre de medicina, o algo que trabaja con energía, dije. Porque el chamán es una palabra tungu de Siberia. Entonces dije, pero bueno, él explicó, me dijo, las personas pueden hacer un montón de cosas, pero cuando hay algo que está pasando realmente, él no hablaba de la palabra bueno, pero hay algo que realmente generaba algo, la gente venía. Y yo empecé a descubrir que por lo que estaba dando, la gente estaba viniendo, y cada vez venía más gente, y viajaba gente. Dije, bueno, algo está pasando. Recuerdo algo que me hizo tomar mucha conciencia fue estando en Colombia, que me llaman porque había ido a dar una entrevista en una radio y de golpe me llamaron de Colombia y me dijeron, queríamos que te vengas para acá a dar un seminario, y eran 80 colombianos y había viajado, me acuerdo que había viajado hasta una chica de México que tenía que estar ahí, viajó de México, hizo cruces, viajó a Bogotá, de Bogotá viajó a Medellín para estar en ese retiro. Y a mí me agarró como un grado de responsabilidad. Dije, hay gente que está viajando de distintas partes para estar conmigo acá. Era como que había situaciones en mi mente que eran quiebres muy fuertes. Que yo decía, ¿qué está pasando? Sí, va más que la comprobación. ¿Cómo enfrento y cómo me hago cargo yo? Asumo la responsabilidad de esto. Está viajando gente de distintas partes. Me pasa en España, voy a España y doy en, qué sé yo, Palma de Mallorca, y hay gente que ha viajado de Madrid, gente que viajó del País Vasco, gente que viajó para estar ahí, hay gente que ha viajado de Italia, hay gente que viajó de Portugal. Yo, bueno, gente que viajó de Brasil, que vive en Portugal y que trajo también otra parte. Dije, bueno, algo está generando, algo está pasando. Y con todo este movimiento al que estás ahora, ¿cómo llevas el tema del ego? Porque es muy grande, es mucho lo que se mueve. No creo que me analizo y nunca fui una persona muy ególatra. Pues, debo tener, a ver si me agarras, creo, medio inspirado. Soy argentino, ¿viste? Los argentinos, si hay algo que no tenemos es falta de ego, digamos, que yo creo que nos sobra a todos un poquito. Entonces... Pero me refiero más... Digamos, pero siempre fue un punto que a mí me cuesta todavía cuando alguien me dice, ¿y a qué te dedicas? Ay, no digo la palabra mierda, pero digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico? Algo parecido al Reiki, digo, ¿cómo? A mí todavía me encuentro en una posición que hasta me asombro de lo que está pasando en las sesiones, ver gente, no te puedo explicar, gente dándose vuelta y vos estás moviendo la mano y decís, acá hay algo que está pasando y va mucho más de lo que me está superando a mí la experiencia de lo que yo puedo asumir de esa experiencia. Y a mí hay algo que, no sé, yo me he tenido tantas influencias, algo que me influenció a mí mucho fue el budismo, mira qué loco. Y me influenció el budismo japonés, el budismo zen. Me acuerdo de un maestro zen, Suzuki, que ya falleció, y tenía el nombre de un libro que se llamaba Mente Zen, Mente de Principiante. Y el tipo decía, te tenés que morir aprendiendo. Entonces yo dije, Juan, en esta vida vos tenés que aprender de todos. Entonces cuando voy a determinados lugares yo aprendo mucho de lo que me dice la gente. Entonces, en el momento en que yo me puse en ese pensamiento, en el momento que mi mente pasa a pensar de que las sabe todas, ya limité esa oportunidad de aprendizaje. Y creo que todos tenemos ego, tratar de tener el ego controlado
me daba más posibilidad de llegar más a la gente, poder conversar, trabajo mucho en eso también, voy a ser consciente de hablar mucho en los retiros de mi vida personal, de mis errores, de cosas que nos pasan, de que uno es un ser humano, uno está aprendiendo, comete cagadas, digamos, haces un montón de cosas, fallás y te vas a equivocar y es así. Y también yo tengo hijos, por lo cual también estoy aprendiendo a ser padre, tengo una esposa, estoy aprendiendo a ser, dentro de lo que puedo, el mejor marido, pero a su vez también soy un individuo que estoy aprendiendo a conocerme, con mis errores y mis fallas. Digamos, no por usar errores y fallas, mis aprendizajes. Y todo esto también fue un aprendizaje para mí. Digamos, yo creo que uno con esto, si realmente pasa, yo creo que no sabes qué hacer con esto. Esa es mi teoría. Me acuerdo a lo largo de todos mis viajes de encontrarme con personas que tienen experiencias, vamos a decir, parecidas. Y las vivencias son muy similares. Siempre yo creo que hay etapas de la vida que son bastante complejas. Entonces vos tenés que aprender a pararte. Creo que eso también me ha servido mucho en el hecho de poder vincularme con el otro. Porque como me cuesta a veces y trato de pararme lo mejor que puedo y de ser fuerte con lo que experimento, lo que veo, lo que presiento, más lo que escucho también, frente al otro tengo que estar fuerte. Entonces me ayuda también a entender el dolor del otro. Sí. Y vos, pregunta así existencial, ¿sos feliz haciendo esto? Soy feliz haciendo esto. Siento dos cosas. Siento primero que esto lo hice toda mi vida. Es algo muy loco. Es tan fácil para mí manejar energía y manejar experiencias que hay otros que no entenderían. Para mí es como si fuera el pan nuestro de cada día. Es muy fácil. A veces te genera mucha reminiscencia a algo antiguo, algo pasado, que es una cosa muy loca, pero muy común para mí. No es extraño para mí esa experiencia. Me empezó a dar felicidad encontrar que estaba ayudando a otro. Es algo muy loco. Gratificación. Sí. Decía, y desde una forma muy loca, tal vez fue una charla, tal vez fue tocar algo, gente que me dijo, mira, hiciste algo que... Y iba más allá del milagro. Mira, me acuerdo de una mujer en España que me la trajeron a una sesión en Palma de Mallorca y me dijo, ella no quería venir, la trajo la hija y tenía un tumor cerca de la glándula pituitaria, ahí adentro, un huevo. Y le dijeron que no se podía reducir. Y me la trajeron a mí. Yo dije, qué sé yo qué va a pasar acá, no tengo la menor idea. Dije, bueno, yo voy a trabajar con vos, que sea lo mejor. Trabajé, chau, besito, a tu casa. Me voy para Argentina, rajo. Y después me entero que el tumor se redujo. Claro. Y yo dije, bueno, no sé qué pasó. Si fui yo, si fue la fe, si fue la energía que trabaja conmigo, porque no es Juan Manuel, es la energía que trabaja conmigo. No sé qué pasó en ese encuentro, si los medicamentos funcionaron mejor, los médicos estaban sorprendidos. No importaba que, ni tampoco hay que contarlo, porque si no la gente empezás a generar el falso milagro. Algo pasó ahí. Y dije, bueno, ese encuentro fue mágico. Pero también otros encuentros que no pasó eso y solamente fueron conversaciones tan profundas con alguien que termina y te dice, no sé, me cambiaste la vida, no sé qué me dijiste o qué pasó ahí, porque en las palabras hay energía, sí. no solo son palabras. Y esas cosas te empiezan a dar mucha gratificación. Y también mi trabajo, hoy por hoy, me ha llevado a conocer lugares en el mundo que en mi vida, imagina, mi vida cambió 360 grados, exactamente. Me permite viajar muchísimo, a veces me agota, no quiero viajar tanto, me sale mal porque después me cebo y empiezo a generar más viajes y te llaman de tal lugar y por qué no venís a tal lugar pero conozco gente de todos lados del mundo, conozco gente que se dedica a sanación, conozco gente de culturas de pueblos originarios, conozco gente y me enriquezco y eso a mí me llenó un montón, me pareció fascinante.
Eso me pareció fascinante porque descubría cosas que para mí eran indescriptibles. Digo, ¿qué hago acá? He estado en lugares muy locos, desde estar adentro de la pirámide del Sol en México, que no se puede, y yo estuve adentro, y después organizar un retiro en Egipto haciendo una meditación dentro de la pirámide de Keops, o me acuerdo que algo para mí fue impactante, yo estar dando una sesión en el barco que nos llevaba arriba del río Nilo, con toda la gente que caía desmayada durante la sesión, y enfrente, en el otro barco, había un grupo de, no sé si eran holandeses, no sé qué, que me miraban así, no podían creer lo que estaban viendo, y yo miraba la luna y veía el Nilo ahí, yo decía, no sé cómo explicarlo, era tan bizarro, así que decís, en tu vida te imaginas haciendo eso, o pasando una noche en un lugar que se llama Las Siete Luminarias, cerca de Guanajuato, en México, con todas las estrellas ahí yo decía, ¿y esto? No sé, es como inaudito. Sí, o con una sanadora que me leía las hojas de la coca en el Alto, en Bolivia, o cruzando a Perú por Bolivia, en el medio del desierto, y yo decía, se rompe el auto acá, no los encuentra nadie, es como viven, ¿viste? No sé, cuando empezás a sumarte y vos haces los relatos, siempre dije, yo creo que mis nietos, cuando yo me ponga a contar, les va a pasar lo mismo que me pasaba a mí cuando mi abuela nos ponía a contar cosas de la infancia. Yo les empiezo a hacer cuentos y van a pensar que soy Indiana Jones, ¿viste? Sí. Los relatos de son divertidísimos. Pero... ¿Tenés pensado escribir un libro, por ejemplo? Soy medio vago. Hubo mucha gente que me dijo, no sé, un día dije, lo grabo, y una persona me dijo la otra vez, yo te lo escribo, vos grabalo y qué sé yo, tengo tantos cuentos y relatos, no sé, yo creo que en algún momento, hoy por hoy porque yo creo que un libro sería para tratar de venderme. Creo que hoy el foco para mí es, tengo que seguir profundizando en lo que hago, tengo que profundizar más en mi autoconocimiento, en mi experiencia, vamos a usar la palabra sanador, pero en esta experiencia de curandero, ¿sí? Esta experiencia de encontrar esa esencia. Calculo que me va a implicar hacer algunos viajes, pero para seguir encontrándome aspectos míos muy profundos que están todavía ahí, se van despertando. Tengo que seguir haciendo lo que hago, porque cada vez vienen más personas, entonces me da la impresión que va más allá de la experiencia que va a vivir cada uno. Qué loco lo que pasa acá en este encuentro. Hay algo que está pasando. Entonces, tengo que seguir entregando eso, digamos, creo que mi trabajo va a ir por ahí. Y vos, esto, un poco relacionado con lo que estás diciendo, ¿tenés como un poco más precisado en los próximos años? Mira, no tengo la menor idea. Sí, tengo visiones. En un momento dije, bueno, debería armar como un centro, parecía un ashram en la India, pero dije, Juan, ¿cuánto tiempo vas a estar en un centro, en un ashram? No, ni 10 minutos. Entonces dije, bueno, era una incoherencia, una inspiración, pero no era acorde a lo que era el perfil de Juan Manuel. Mira, tengo siempre varias vertientes, cada tanto voy enseñándole a la gente, voy encontrando gente que tiene experiencias y que me cuenta y me dice, cómo los guío dentro de mi experiencia humana. Mira, creo que iría por acá, ayudo a mucha gente orientando como para que se dediquen a eso, que no lo repriman. Si hay algo que tenés y tenés para dar a otro, hacelo. No por la búsqueda de mira qué fascinante, sino por el hecho de ayudar a otros. Es una pavada tener algo y no darlo. Creo que sí, que en algún momento me voy a tener que quedar más quieto. Tengo 45 años, pero hoy por hoy no creo que ese es el camino. Me busca llevar a la gente a que se reencuentre. Mi trabajo lleva a eso, a que la gente se encuentre consigo mismo. ¿Sí? Y que se haga hasta preguntas. Salen muchas cosas en los retiros donde la gente llega a preguntas. Al margen de la experiencia de la energía lleva a eso, a que vos vuelvas adentro, a que vuelvas a un encuentro con un aspecto de Dios dentro tuyo. No hay otro misterio. Yo ayudo a la gente a encontrar ese aspecto. Y de ahí pueden pasar un montón de cosas, incluyendo una sanación. Y creo que mi trabajo va a tener mucho peso en eso. Le doy mucha importancia a la naturaleza, lo he descubierto en
en el hecho de hacer retiros afuera, pero me acuerdo ahora en este último retiro en Alto Paraíso de Guayas, en Brasil, ahí mirando las cachoeiras, las cascadas, dije, claro, es tan importante la búsqueda con la naturaleza, hay que traer de vuelta a las personas a esto. Me impactó mucho en este viaje, ejemplo, estar caminando en Madrid y dije, qué desconectada está la gente, cada uno está en su mundo, cada uno necesitan esto, encontrarse en comunión, volver a conversar, volver a lo que los pueblos originarios era normal y natural, naturalizar de vuelta ese aspecto, porque eso sana, es volver de vuelta a traerlos a esos lugares. Y creo que sí, creo que voy a ir por el lado de los retiros tal vez más largos, no de 2 o 3 días, sino más profundos, donde trabajás con cada persona en procesos de búsqueda. Tengo como proyecto, que creo que se va a ir dando a poquito, es trabajar con culturas originarias, más que todo con sanadores originarios. Me acuerdo que hace un tiempo se acercó una mujer a una sesión y me dijo que la experiencia como la que había vivido en mi encuentro, me dijo, yo la viví, mi madre cuando era chica me llevaba a un curandero wichi, me dijo, y él hablaba también lenguas raras así como las que hablas vos. Y dije, me dijo, pero ellos, muchos han olvidado esa parte, y algo me dijo como que hay que volver a unir eso. ¿Cómo se va a dar? No tengo la menor idea, pero creo que mi trabajo también va a volver a conectar esa parte, porque viene también de esos orígenes. Entonces, creo que va a ir ahí, seguir trabajando con la gente en espacios naturales, no limitarme a un centro de retiro, creo que voy a seguir por ese aspecto. Y no sé, un día de viejito me sentaré y escribiré un libro, pero... O que alguien te lo escriba. O que alguien lo escriba, si se inspira yo me siento y hablo, digamos, a la hora de hablar yo puedo contar miles de anécdotas que son re locas, pero son muy locas, pero sentarme hoy por hoy es medio difícil. Sí. Bueno, para las personas que quizás todavía no conocen tu trabajo, pero que sí tienen eso que te pasó a vos en un momento hace 10 años atrás, ¿qué les podrías decir? Mira, más allá de todo lo que ya contaste, que de algún modo lo respondiste, pero... Yo creo que todos, en relación a eso, yo creo que todo ser humano siempre tiene experiencias intuitivas, experiencias que hoy por hoy somos una sociedad muy pragmática, en donde creemos en lo que vemos, es literal, ¿sí? Creemos realmente en lo que vemos. Es como que creo que para como somos hoy, las religiones serían obsoletas. Pero la espiritualidad no debe ser obsoleta, es parte de nuestra naturaleza. La espiritualidad, no hablo de una religión, la espiritualidad, realmente encontrarte, yo hablo de un concepto de Dios, pero Dios como naturaleza, Dios como todo, como Dios, como todo, como algo que es una energía que forma parte de nosotros. Que ni siquiera es tan masculina, para mí es más femenina, es una madre que genera, es algo que nos da vida, que nos sostiene. Creo que están todos, que cada uno debería, como proceso de vida, no solamente venir a vivir, sino venir a encontrarse con eso, que está en uno, volver a entrar en comunión con eso, de infinidad de formas. Yo creo que las religiones apuntaron a eso, en algún punto dieron una estructura de cómo tenía que ser, lo cual ahí hay una falla, porque si vos no estás acorde a una estructura, ya hay ruidos y cada ser humano es único. Es una experiencia única cada ser humano, cada vida de cada ser humano es única. Entonces no podés poner reglas a eso. Digamos, yo lo que aprendí en mi experiencia es, yo creo que el primer desafío es animarse y dar un paso de fe, ¿sí? La confianza vino después de muchos debates y conflictos, pero primero tenía que dar un paso y decir, bueno, Juan, deja salir esto. Tal vez el condicionante era si no te enfermas, pero yo creo que pasa con todo en la vida. Si vos no dejás salir algo, te enfermas, porque lo estás reprimiendo, y lo peor que hay es reprimir algo, pensando que tenés que canalizarlo de alguna forma. Entonces, yo encontré mi método de poder canalizar mi experiencia. Obviamente cada ser humano tiene experiencias distintas, pero todas las hemos tenido, y no son antinaturales para nuestra sociedad. Claro. Hay otras culturas que son experiencias naturales.
No es extraño, no es extraño, exactamente. Eso yo creo que dentro de mi experiencia me costó mucho más, porque obviamente mi mente todo el tiempo estaba en conflicto con lo que era aceptable en mi sociedad y en la realidad en la que yo vivo, ¿sí? Cultural, religiosa. Entonces, obviamente había un debate ahí y eso era conflictivo. Claro. Entonces es, bueno, como si yo tuviera que decirle a alguien qué hay que hacer, primero le voy a decir a alguien qué hay que hacer. Cada uno tiene que descubrir su camino, no hay un método, ¿sí? Cada ser humano es único, tiene sus tiempos, sus miedos, hay un montón de cosas que tenés que enfrentarte. Lo que sí yo creo que más vale pensar que la vida es una y no hay que pasarla mal. Digamos, a la larga, ¿cuál es el punto básico? Yo creo que es ser feliz, ayudar que el tipo que esté al lado sea feliz, ¿sí? ¿Qué necesita? Digamos, porque no puedo ser feliz y que el otro no sea feliz, digamos. Yo creo que es una cuestión medio ególatra y miope, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo, hasta en el hecho de dar, puedo ser feliz? Me puedo realizar. Para mí es cuando uno trasciende esa instancia infantil de qué necesito a qué necesita el otro, ya ahí cambiaste, ahí pasaste a ser adulto. Ya tus necesidades están en un segundo grado, o sea, es inherente. Por eso yo tuviera que decirle a alguien, y creo que hay que avanzar en lo que y más a las cosas que nos dan miedo, no limitarlas, hay que enfrentar los miedos, sí. Y que después la confianza o esta credibilidad que vos fuiste, que se fue dando en la marcha, que si vos no hubiese dado dando paso, en la marcha. Imposible que pase. Se fue dando la marcha y yo creo que bueno, algo me empujó, fue a la fuerza. Yo el día que me encontré dando un retiro, no fue el segundo retiro, el primero fue en México, que también me invitaron y eran 30 mexicanos vestidos todos de blanco. Yo digo, ¿qué hago acá? Y mi segundo retiro, que después de ese retiro no quise hacer más, y después cuando me llamaron y dijeron, bueno, venite a Colombia, eran 80 o 90, te va a abrir la puerta así, 80 o 90 colombianos. Yo en mi vida había dado un retiro durante 2 días y las experiencias fueron increíbles. Sí, o sea, y todo era sorprenderte, porque yo no sabía qué estaba pasando. ¿Y te seguís sorprendiendo hoy? Me sigo sorprendiendo, sí. O sea, hay cosas que me dan risa, hay cosas que ya no las naturalizo, pero como que no me sorprende. Pasan cosas muy raras en los retiros, energéticamente pasan respuestas muy raras de la gente, cosas que los moviliza, cuerpos que se mueven, reacciones muy extrañas, y como que es normal. Ya pasó a ser normal eso, o no, por lo menos no me sorprende. Pero tengo cosas y digo, ¿y esto? ¿Viste qué loco? Pero sí, porque eso lo hace interesante, lo hace entretenido, sí, lo hace entretenido. En una entrevista dijiste que eras como varias personas que habían venido a ser recordadores. Mira, eso me vino, en realidad me acuerdo una vez en un retiro en Bolivia, se me acercó una mujer que trabaja mucho con comunidades, con pueblos originarios, y ella se acercó y me dijo que estaba impresionada por mi trabajo, por lo que pasaba con la vibración y todas las cosas que a ella le pasaron, y en el estado alterado de conciencia que entró sin nada, solamente por el trabajo que yo estaba haciendo, y me dijo que ella recordaba que había venido un Hopi, un indígena Hopi, dentro de esas reuniones de pueblos originarios, y él, dentro de las cosas que dijo, es que en determinado periodo de esta vida que vienen, de estos años que vienen, iban a aparecer los que se denominaban los recordadores, aquellos que ayudaban a la gente a través de determinadas formas a recordar el origen del alma, recordar un montón de cosas. Y yo empecé a descubrir, y ella me dijo, yo te veo a vos en eso. Dije, bueno. Y yo empecé a descubrir que dentro de los relatos de las personas durante el retiro, cuando se te acercan, no es que yo les pregunto, yo en general no pregunto a la gente su experiencia, viene vivencia y lo que le pase es de... Yo solamente soy un generador, catalizador de la experiencia. No es que voy a
decirte esto está bien, esto está mal. Realmente para mí es irrelevante, cada uno tiene su experiencia, por lo tanto todo está bien y es así, no se discute. Ni es correcto o incorrecto. Pero la experiencia general, obviamente, te lleva adentro, te pasan cosas, te pasan los cambios que va teniendo la gente, entonces algo pasa, no sé si es bueno o malo, pero pasa. Asumo que es bueno porque si no la gente no vendría y vendría cada vez más personas, entonces dije, bueno, obviamente hay algo que vamos a asumirlo como positivo. Y aparece mucho el tema de recuerdos de lugares, recuerdos de experiencias, recuerdos de visiones, recuerdos de... Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Realmente asumo el concepto de este señor Hopi sobre los recordadores y entiendo que sí, que algo pasa. Vibracionalmente es lógico porque el cuerpo tiene memoria, tiene mucha memoria, las células, los huesos tienen memoria y cuando vos las haces vibrar en determinada escala mucho más alta de la que vibra el cuerpo, eso empieza a soltar información. Información, dolores, experiencias malas, experiencias buenas que has tenido en la vida, pero las empieza a soltar. Se desprende algo de ahí. Entonces, cuando vos vas viendo la respuesta de las personas durante un retiro, estás entendiendo de que algo está soltándose frente a ese estímulo de vibración. Vos siempre hablas de que hay mucha gente que se te acerca, que te busca, porque claramente son personas que tuvieron una experiencia muy especial y que quizás la sana o a través tuyo fueron sanadas y demás. ¿Cómo manejas eso de que no te pongan en un gurú, un pedestal? Sí, mira, yo entiendo que eso va a pasar. Eso, digamos, me pasó dos veces una vez que me impresionó mucho. Me acuerdo en una sesión en Buenos Aires hace ya unos años, varios años, que se me acercó la señora y me hizo así, se me ponen los pelos de punta a mí, porque yo soy el anti-gurú. Para mí un gurú, entiendo el devoto al gurú, pero para mí es un problema porque no generás la independencia. Vos tenés que enseñarle a soltarse, si no, cagaste. Cagaste vos y cagó el gurú, porque obviamente él se va a creer el rol que está cumpliendo. En algún momento el bichito va a picar y vos entras en una dependencia del gurú. Entonces, para mí el gurú, me acuerdo de un refrán budista que decía, si vas caminando y te encontrás con Buda, mátalo. Yo dije, me encantó. Mátalo, porque si no, ya te cagaste. Entraste no en tu propio... Digamos, eso por eso yo cuando hablo mucho, cuando vos venís a un retiro con Juan Manuel es un catalizador. Él va a sacudirte vibracionalmente de formas muy fuertes, y después se va a su casa, te da un besito y se va a su casa. No lo llames porque no te va a atender. Puede estar ahí, conversarte, darte una pequeña visión de lo que él ve en la orientación que estás haciendo del camino, pero alejate, porque si no yo también pierdo foco de mi propio camino. No es que sea egoísta ahí, pero los dos vamos a afectarnos, nos vamos a hundir juntos en el barco y no nos sirve. Entonces es estimular eso, y es complicado porque no somos una sociedad que estimula la independencia. Siempre dependíamos de alguien, la salvación venía por alguien, todo es afuera te solucionan todo. Y yo creo que el problema es que es eso, el problema, digamos, el objetivo es estimular que él resuelva el problema, si no, no va a crecer más. Y después me acuerdo que me pasó una vez estando me invitaron a una expo en Chile y me dijeron, ¿puedes hacer una sesión? Que tuve que improvisar una sesión. Yo dije, bueno, claro, empecé a tocar la gente y se caía la gente en el piso, en el medio de la expo, fue muy loco. Y entre uno de esos que me tocó, que se me acercó, había como 100 personas en el piso, no sé, tengo unos cuentos bizarros. Y se me acercó un chico de la India, vestidito todo de indio, el jovencito hindú. Claro, toqué, hizo así, se cayó el hindú, se quedó desmayado ahí en éxtasis. Se levantó, terminó la sesión, se me acercó y me miró y me dijo, esto no es la India. No, le digo, esto es Chile, Santiago, le digo. Me dice, pero no es la India. Claro, y ahí pensaba, claro, dentro de la mente de él,
Estas cosas podrían pasar en la India, porque el gurú te toca y entras en una experiencia mística, pero acá no. No estaba dentro de su concepto y terminó de decirme eso y empezó a agarrarme así y hacerme empezó a funcionar como si estuviera en la India. Nada, le agarré, le toqué el hombrecito, le di un abrazo y le dije: hindú, a tu casa. Pero entendí, y ahí entendí el concepto de lo que pasa. Entonces lo importante es eso, es humanizarte y alejarnos. ¿Entendés? Que quede clara que no se confunda. Cuál es tu... pero ¿se puede confundir? Sí, se puede confundir, es normal. Pero el que lo tiene que tener lo más claro posible sos vos. Y no entrar en ese juego porque es muy peligroso para vos y para el otro también. Digamos, se hunden los dos, no te va a servir. Sí. Vos, yo te escucho y sos sumamente lógico, práctico. Ponele, sí. Y ¿cómo vas llevando ese mundo tan sutil con lo lógico en tu vida? O sea, ¿cómo vas llevándolo? No sé, no sabría decir. No, yo creo que, bueno, no sé, haber sido monje en otra vida, no tengo la menor idea. Trato de armarme un sistema lo más centrado posible. Baso mucho en la familia, digamos, para mí la familia es un soporte muy importante, es muy importante porque por lo que representan, porque mis hijos, mi esposa, el balance en mi vida cotidiana, que yo ahora empecé ya hace un año, casi 2 años que estoy haciendo yoga y Iyengar y hago todos los días y voy y tomo mis clases y para mí eso es re importante porque me mantiene en eje. Hay temporadas que medito o rezo con un mala budista, ¿y por qué? Pero sin ninguna connotación religiosa. Me mantiene en foco, como podría estar rezando un rosario, me mantiene en foco en lo que hago. A veces me escriben amigos o gente conocida que necesita ayuda y bueno, trabajo con energía o con vencimientos, como hacían las vencedeiras en Brasil, buscar formas de poder ayudar al otro y después, pero lo más importante es mantener el foco en la vida cotidiana. Para mí volver a bajar a tierra, llevar los niños al colegio, hay que pagar cosas, dedicarme a cosas de mi casa o cocinar o planificar proyectos para, digamos, siempre en eje en eso. Sí, obviamente Juan Manuel cuando entra en un proceso de retiro o de una sesión, entro en otro estado y obviamente en ese estado como pez en el agua, pero después tengo que salir de ese estado y volver a la vida cotidiana. ¿Te cuesta mucho salir de ese estado? No me cuesta, soy muy... aprendí porque me empecé a tener estas experiencias trabajando en una empresa. Entonces yo el fin de semana tenía experiencias místicas y en la semana estaba en una reunión de negocios negociando algo de proyecto. Entonces a mí me sorprendía cómo podía dividir mi cerebro en 2 casilleros, etapa 1 en el MISTE, pero podía. Entonces dije, eso me sirvió y lo vi muy necesario. Claro. Si no, creo que obviamente tenés que vivir, si tenés que dedicarte obviamente a estar en estado y andate a vivir al monte, claro, y aislate, porque no podés, sino no se puede vivir. Vivo en Buenos Aires, que es una ciudad, decí que vivo a las afueras de Buenos Aires, vivo en el Gran Buenos Aires. Ponele, vivo en Martínez, que es una zona que está más cerca del río, puedo salir a correr, digamos, tengo más contacto natural. Me fascinaría vivir en el medio de la sierra, que yo, en Córdoba, obviamente, pero bueno, tengo que negociar con un grupo familiar, y mis niños van al colegio y bueno, es hasta donde yo no puedo arrastrar a todo el mundo a eso. Entonces, bueno, aprendés a negociar y a saber... y cada tanto sí, si puedo, me hago una escapada a algún lugar en la naturaleza, cosa que yo entre, porque eso trabaja mucho mejor sobre mi energía, porque vos no dejás de ser una persona sensible, claro, energéticamente, entonces a veces la ciudad te hace mucho más denso estar ahí. Pero bueno, o sea que cada tanto vas... Cada tanto busco puntos para renovar mi energía. Ir al mar, ejemplo, me hiperlimpia, es una cuestión que entro, para mí es fascinante, la montaña, digamos, cuando puedo hacerme una escapada a algún lado, sí lo hago.
Y mis retiros me permiten eso, porque los hago en la naturaleza. Aprovechás y haces. Exacto. Bueno, Juan, la verdad es que ha sido un gusto que nos cuentes todos estos detalles de tu vida y cómo llegaste hasta acá. Y bueno, no sé si querés agregar algo más, contarnos algo más. Como que, primero, tengo una sesión mañana acá en Carlos Paz. Quería darle un poco, digamos, centré mucho mi trabajo en Buenos Aires, así que dije, bueno, empecé a hacerte, no muy seguido, pero una escapada al interior. Entonces dije, bueno, aprovecho que tengo familia, siempre busco puntos de conexión en Carlos Paz, así que dije, bueno, voy a Carlos Paz y aprovecho que veo unas primas mías y doy una sesión ahí. Y después ya tengo Santiago de Chile. Chile está creciendo mucho. Estamos viendo ahora a ver si reflotamos un viaje a Isla de Pascua, que no lo pudimos concretar y la idea sería hacerlo como para fin de año. Y después estamos buscando lo hicimos en el Cajón del Maipo, estamos viendo un lugar llamado el Valle del Elqui. Chile está creciendo muchísimo, el trabajo yo no estoy impresionado. Yo al principio le dije que no y que no iba a pasar algo así, y es impresionante y realmente es fascinante. No, Chile es muy lindo, es un lugar donde hasta viviría. Me fascinan los chilenos, es un ensamble alucinante. Y después de Chile sigue, bueno, hay unas sesiones en Buenos Aires que ya están programadas, y después entramos en junio, finales de julio, empezamos con Sao Paulo y volvemos a viajar afuera. Julio, agosto, estamos planificando Cusco, que ya se está moviendo, viene tranquilo, pero se está moviendo, que son 10 días. Son viajes más iniciáticos, hay trabajos con gente que está muy metida en lo que se llama la tradición andina, y bueno, el ensamble con mi energía viene re bien. Eso es agosto. Septiembre ya entramos con un retiro que estamos programando en Barcelona, y después viene un viaje de 8 días bastante intenso que se hace en puntos energéticos muy interesantes que hay en Irlanda y en Avalon. Sí, agarrar toda esa línea. En general aprovecho eso. Como hice en Teotihuacán y en Egipto, mi idea era también trabajar con ese aspecto ahí. Es una energía más profunda, más femenina, trabaja mucho sobre aspectos más intuitivos. Y esa es la idea de trabajar en Avalon. Después de Avalon terminamos un retiro en Alicante y ahí ya estamos terminando el año, y después nos queda el noviembre. Vamos a agarrar un periodo importante que es el 11 del 11, toda la numerología. Vamos a hacer un retiro fuerte en Fortaleza. Yo quería hacer un retiro en el mar y estuvimos averiguando en Salvador de Bahía, pero al final encontramos un lugar con las características que queríamos con la infraestructura que tiene que tener. Encontramos en Fortaleza, bien al norte, en el Caribe brasilero. Y bueno, después nos queda ya para final de año, entre noviembre y diciembre, concretar Islas de Pascua, y ahí ya cerramos el año. Pequeño. Sí, muy loco, porque aparte yo tampoco estaba tan acostumbrado a planificar tanto. Ya estamos conversando el 2019 hacer un Egipto, que ya se está lanzando para marzo, hacer un retiro de 10 días para los primeros días de marzo, y después arrancás el año. Ya no te paras, porque viste, tales países, tal vez volver a México y volver a y cuando te diste cuenta, sí. Qué increíble. Bueno, me encantaría ir a todos esos lugares. Creo que a todos. Bueno, gracias, Juan, la verdad es que... No, gracias a vos, me encanta este espacio de charla, ¿sí? Como decimos los argentinos, de conversación que generás. Creo que es re positivo, en el sentido de que se humaniza lo que uno ve del otro lado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esto, humanizar un poquito más. Sí, ese es el objetivo. Y sobre todo el que cada persona pueda ir contando cómo fue su proceso y que pueda pasar esos límites. Los pasó y puede inspirar a otros a que eso pase, ¿no? De vuelta. Yo creo que sí, no enfrascarse de que la vida es
esto porque esto es normal y natural. Digamos que hay gente que vive de otra forma y hace otras cosas y ayuda a otras personas, y no solamente que te tengas que dedicar a ayudar a alguien, digamos, pero sí entender de que todo es posible, digamos. Sí. Yo, si hay algo que descubrí en mi vida, bueno, hoy me llevó a dedicarme full time a esto. Esto es mi trabajo, al margen de mi vida, claro. Es mi trabajo. Sí, sí. De esto vivo. Y no fue imposible. Fue muy loco. No es imposible. Eso es porque uno generalmente asocia hacer lo que a uno le gusta, lo que siente que tiene que hacer con, no, bueno, pero tengo que trabajar de otra cosa. Claro, no, digamos, te lleva, yo creo que ese es el aspecto de la creatividad. Yo creo que la mente, ahí es donde viene el juego de la interacción de esto. Vos permitís que una experiencia creativa, porque es algo muy loco, se genere eso. Hay gente que me mira y me dice, pero vos vivís de eso. Bueno, sí, le dije, sí. Sí, y me dedico a esto. Va más allá de que vivo de esto, porque si no es como que estoy sobreviviendo, si no es como una pregunta de supervivencia. ¿Eso te da de comer? No lo veo así. Hoy me dedico a esto. Estoy entregando todo lo que hago, el tiempo que hago. Permito, porque no solamente es... Sí, va más allá de eso. Va más allá porque fue tu descubrimiento de vos mismo, pero sí, va más allá de eso. Sí. Buenísimo. Bueno, me alegra muchísimo. Fue un placer. Un placer. Gracias. A vos, en serio.